En otros vídeos me has visto transformar ordenadores en consolas de sobremesa o cosas similares gracias a Batocera o CatchOS. Todo eso era gracias a Linux, pero ahora Windows parece que está reaccionando y vas a poder convertir cualquier ordenador en una Xbox. Quédate porque vamos a aprender a hacerlo y además vas a poder agregar tus bibliotecas de Steam, GOG y todas estas tiendas. Comenzamos. Pues como ya he dicho en la entradilla, Microsoft parece que se está dando cuenta de que no puede quedarse atrás en esto del mundo del gaming. Últimamente, Linux está poniendo en peligro la hegemonía de Windows en el mundo de los videojuegos, y mucha culpa de esto la tiene Steam, que con el lanzamiento de la Steam Deck empezó a remover unas aguas que estaban estancadas y la vida fue apareciendo. La salida de Proton ha cambiado el paradigma de la escena gaming, y si no sabes lo que es Proton, pues básicamente es un software que lanzó Valve para el sistema operativo de Steam, que lo que hace es que crea una capa de compatibilidad para que juegos de Windows puedan ejecutarse en Linux. De hecho, ya hay algunos títulos que tienen mejor rendimiento en un entorno Linux que en Windows, porque básicamente Linux ejecuta menos procesos que Windows, por lo que el sistema se siente más libre para otorgar más potencia a estos juegos. Bueno, ¿y qué está pasando? Pues que a mucha gente le está empezando a gustar el mundo Linux para jugar a videojuegos. Salvo para los títulos que tienen un anti-cheat por kernel, que todavía en Linux no se puede, la escena se está empezando a cambiar. Y encima puedes crear, como ya te he enseñado en otros vídeos, una interfaz tipo videoconsola para tener algo apañado en el salón y que sea muy sencillo de manejar para todos los miembros de la familia. Esto de jugar en el PC empieza a ser cada día mucho más popular, y más viendo el mundo de las consolas físicas, que por primera vez en la historia tanto PlayStation 5 como Nintendo Switch suben de precio. Por ejemplo, la PlayStation 5 Pro ya vale 900 euros, y por ese precio no te comprarías un PC. No va a ser el mejor, pero para mover juegos muy demandantes a 60 FPS o incluso algo más ya te sirve. Al final, 60 FPS son el límite de la mayoría de las consolas, por lo que mucha diferencia no vas a notar. Y oye, que tener un PC siempre te va a otorgar mucha más libertad a la hora de hacer cosas. Luego también está el tema del DRM, que si no lo has visto te lo resumo. Sony puso una limitación de 30 días para jugar a cualquier juego digital que hayas comprado si no te conectas a internet. Es decir, que si yo el día 1 de junio me compro un juego, por ejemplo el Red Dead, le instalo y me llevo la consola a pasar los 2 meses de verano a una casa sin internet, a partir del 1 de julio ya no podría jugarlo porque no me puedo conectar a internet. Y eso que en teoría el juego es mío, que lo he comprado. Pues que pase esto después de gastarte 900 euros en una consola y en un juego, pues ¿qué quieres que te diga? Realmente me parece que se están riendo de uno. Pero bueno, que no va de esto el vídeo. Solo quería poner un poco de contexto para que veas de lo que se están dando cuenta Microsoft y Valve, que al final todo el mundo va a terminar jugando en el PC. Así que bueno, a lo que íbamos. Como he dicho antes, Microsoft ya ha dado un pequeño paso para intentar no quedarse atrás en el mundo del gaming, y ahora permite que hagas tú tu propia Xbox, entre comillas, en un entorno Windows para que no tengas ni que formatear ni hacer nada, si no quieres. Para hacer un símil de lo que venimos haciendo en el canal, ahora vas a poder dejar un PC como una videoconsola en un entorno Windows, como ya se podía hacer antes con Linux, gracias a Batocera, Bassite o CatchOS. Que por cierto, te voy a dejar los vídeos en la descripción o en alguna etiqueta de por aquí, y especialmente el de crear una Steam Machine gracias a CatchOS, que es el más reciente y os ha gustado mucho. Antes de empezar con la configuración, he de decir que hacer todo esto va a ser bastante sencillo y no creo que tengas muchos problemas. Al final esto no deja de ser Windows, por lo que estamos todos más familiarizados con este entorno y no vamos a tener que preguntar por comandos extraños ni nada parecido. Yo voy a hacer esta Xbox en este mini PC Chubby Larkbox S que tengo aquí por casa. Ya sé que no es el ordenador más potente del mundo ni nada de eso. Lo ideal es tener uno con más potencia para que sea perfecto para el salón, pero lo que quiero es que veas cómo dejarlo configurado y cómo arrancar todo. Ya sabes que todavía el canal no me permite traer mejor hardware que lo que me van prestando, así que bueno, si tú tienes algo más potente, pues te funcionará mucho mejor. Y si eres nuevo, pues suscríbete y así tendré la oportunidad de traer algo más potente. A ver, hay dos maneras de hacerlo y básicamente depende un poco de la suerte que tengas con tu Windows. La primera es muy sencilla y la segunda, que es la que a mí me ha pasado, necesitas descargar un programa de GitHub para hacerlo. Aún así, no es nada complicado. Venga, vamos a probar suerte y a ver si a ti te funciona de la manera sencilla. Nos vamos a ir a Ajustes y a Sistema. Tenemos que bajar hasta la sección de Información de Windows y aquí hay que ver que la versión sea la 26200.8328 o superior. Si de casualidad es inferior, pues vamos a Ajustes, Windows Update, marcamos la casilla de obtener las últimas actualizaciones lo antes posible y buscamos a ver si hay alguna disponible. Cuando ya se instale, deberías de ir a la sección Juegos a la izquierda del menú y ahí, si tienes suerte, deberías de encontrarte un botón que se llame Modo Xbox o Xbox Mode o algo así. Yo, como ves, no lo tengo, pero bueno, esto, si tú tampoco lo tienes, lo vamos a solucionar de una manera súper sencilla. Como digo, es totalmente random, así que si tienes suerte te aparecerá, y si quieres
quieres puedes saltarte este paso para que no tengas que comértelo. Así que venga, vamos a solucionarlo. Tenemos que abrir el navegador y buscar en Google Xbox Full Screen Experience GitHub. Nos aparecerá en primer lugar el GitHub. Nos metemos. De todas formas te voy a dejar el link en la descripción. Para descargar este programilla tenemos que ir al botón de la derecha donde pone Releases y se nos abrirá otra página. Aquí tenemos que bajar hasta abajo del todo y descargarnos la versión full. Cuando ya la tengamos descargada la vamos a tener que instalar y ejecutar. Como ves tiene un entorno pues bastante sencillo. Le tenemos que dar a Enable Xbox Full Screen Experience. Nos dirá que no tenemos una pantalla táctil, pero bueno, esto nos da un poco igual. Aceptamos y se tendrá que reiniciar Windows. Una vez reiniciado ya podemos ir a la sección Juegos dentro de Ajustes y aparecerá tachan el modo Xbox. Pues muy bien, esto es lo que queríamos, así que ahora es muy fácil. Dentro de este menú, en la sección de elegir aplicación de inicio, tenemos que seleccionar Xbox. Y si queremos que nada más encender el PC ya entre en modo consola, tendríamos que activar la casilla de entrada en modo Xbox al iniciar y ya está, es así de sencillo. Ahora, cada vez que encendamos el ordenador, este entrará en modo Xbox, es decir, lo tendremos listo para encender y jugar en un entorno como una consola, por lo que desde ahí podríamos hacer ya de todo sin la necesidad de un teclado y ratón. Pero bueno, antes de continuar, te digo, yo tuve que hacer unas configuraciones previas para evitar unos problemillas que ahora te muestro. Es muy sencillo de configurar, pero esto es totalmente opcional. El primero de los problemas era que al iniciar sesión con mi cuenta de Microsoft siempre pues me pedía PIN. Incluso también cuando reiniciaba o encendía este Xbox. A ver, tómate esto de la Xbox siempre entre comillas, ¿vale? Yo esto no lo quería porque no me apetece tener que poner siempre el PIN ni tener un teclado conectado ni nada parecido. Solo quiero que se encienda y que entre en modo Xbox. Que no me pida nada más. Bueno, pues para esto hay que crearse una cuenta local. Como digo, si tú la tienes no tendrás este problema. Pero bueno, para la gente que le esté pasando, pues lo vamos a solucionar de esta manera. Vamos a Inicio, Configuración, Cuentas y en la sección de tu información verás un botón que pone Cuenta Local. Pinchas ahí, te creas una, no le pones ninguna contraseña y ahora directamente ya, sin tocar nada, al reiniciar entrará en modo Xbox sin pedirte ningún dato. Pero al reiniciar a mí me aparecía la pantalla de inicio de Windows. Pero este paso se puede evitar también. Y esto es lo que yo quería, porque no quería dar otro botón más. Para que desaparezca esta pantalla tendremos que ir a Inicio y vamos a escribir netplwith. Bueno, te lo dejo aquí escrito. Cuando lo tengas, damos a Enter. Aparecerá una ventana como de cuentas y en esta ventana tenemos que desmarcar la casilla que pone el usuario debe escribir un nombre de usuario y contraseña para usar este equipo. Desmarcando esto y al reiniciar ya no saltará más la prepantalla de Windows antes de meter el usuario y la contraseña. Además, esta opción también habrá desaparecido. Así que directamente va a entrar todo en modo Xbox. Por cierto, la cuenta que ya tenías de Microsoft vinculada al Xbox se mantiene, por lo que por esa parte podrás conservar tu cuenta pues de Game Pass y todos estos juegos de Microsoft que tengas ahí. A mí me gusta mucho más así, que yo no quiero ni líos de nubes, ni sincronizar nada, ni nada por el estilo. Lo quiero en cuenta local. Bueno, pues esto ya lo tenemos, pero antes de seguir, vamos a hacer una última configuración. Y lo que vamos a hacer es quitar los recursos de inicio que no quiero que se pongan ni arranquen. Que sea un encendido lo más limpio posible. Esto la verdad es que lo puedes hacer incluso antes de reiniciar otra vez el ordenador cuando estabas en modo escritorio antes. Pero bueno, por si por casualidad estás en modo Xbox, para ir en modo escritorio tienes que darle al botón de Xbox, mover con el gatillo uno hacia la derecha y ya vamos a ir al escritorio. Le volvemos a dar a inicio, escribimos msconfig y pulsamos Enter. Aquí nos dirigimos a la pestaña de inicio de Windows y pinchamos en el administrador de tareas. Depende de lo que tengas instalado, te van a aparecer unas cosas diferentes a mí. Yo al final tengo el PC recién formateado y pelado. Por ejemplo, yo no quiero el OneDrive, así que directamente le deshabilito con el botón derecho. También me dice que tengo el Teams instalado, pero si nos fijamos, está ya deshabilitado. El GOG Galaxy y derivados los voy a mantener porque son los que nos arrancan los juegos de las bibliotecas externas. Y esto lo vamos a ver ahora. Aquí ya lo que quieras que se inicie con el ordenador es cosa tuya. También podemos dejar el escritorio y tal limpio a nuestro gusto, pero bueno, es muy personal, así que yo lo voy a dejar tal cual en el vídeo y ya después lo personalizaré como a mí me gusta. Total, es muy raro que vaya a usar esto como PC, pero oye, nunca se sabe. Antes de seguir y ya que estás, pues conecta un mando para que también se vincule. Yo lo hago, como prácticamente siempre, con este GameSir Cyclone 2. Puedes conectarlo por dongle o por Bluetooth, así que esto ya depende de los mandos que tengas. Total, que si reiniciamos, este sería el primer encendido limpio que hagamos ya en modo Xbox en términos de aplicaciones de inicio. Aquí ya podríamos jugar a Game Pass vinculando nuestra cuenta si quisiéramos, o a nuestros juegos comprados en la Store de Xbox. Pero
Microsoft parece que ha pensado más de lo que yo creía que iba a pensar y ha sido majo, porque también nos permite vincular librerías externas a las de la Xbox y las podemos integrar en esta experiencia. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a disfrutar mucho más de este modo Xbox porque podremos jugar en este modo a los títulos de nuestras bibliotecas de Steam, GOG, Epic Games, Battle.net, Electronic Arts y Ubisoft Connect, prácticamente todas las plataformas de PC. Ahora mismo, si lo piensas bien, esta Xbox es mejor que una Xbox normal. Seguramente durante el vídeo ya habrás visto que yo tengo instalado el Dredge con el simbolito de GOG. Y eso es porque ya hice unas pruebas primero. Pero vamos, que esto de la vinculación de las cuentas es muy sencillo. Como GOG ya la tengo vinculada, vamos a ver el resto. Para ello basta con ir a la biblioteca en el menú de la izquierda, pestaña Mis aplicaciones y ahí vamos instalando la tienda que queramos. Como ves, yo ya tengo GOG, como te he dicho antes, pero por ejemplo, vamos a hacer ahora Steam. Le damos a aplicación y se va a instalar como si lo instalaras en tu Windows desde cero. Hará unas descargas para actualizar la tienda y se nos iniciará. Ahora ya solo nos queda iniciar sesión con nuestra cuenta y se cargará Steam. Como estamos en modo Xbox, Steam nos cargará en modo Big Picture. Y aquí ya, pues como si fuera una Steam normal, vamos al juego en cuestión, le damos a instalar y se va a descargar. Como esto es Windows y no Linux, la compatibilidad es total, así que solo dependes de la capacidad de tu ordenador para moverlo. Cada vez que quieras instalar un juego tendrás que entrar en Steam en modo Big Picture e instalarlo. Es la única pega. Pero bueno, que este modo Big Picture de Steam es un entorno también bastante amigable. Cuando ya tengamos instalados los juegos que queramos, le damos al botón central del mando, como si fuera el de Xbox, y podremos salir del Big Picture. Al salir ya nos aparecerá el juego en el menú de inicio de nuestra Xbox entre comillas, y saliendo un iconcito pequeño de la tienda correspondiente justo en una parte izquierda del juego. Y ahora ya si lo queremos jugar, solo tenemos que pinchar en él y se va a ejecutar. Ya está, ya no hace falta entrar en Steam para ello. Solo para instalar más juegos si queremos. Y luego si queremos salir del juego, pues lo mismo, le damos al botón de Xbox y volvemos al inicio. Y una vez aprendido esto, ya tenemos todo lo que viene siendo el tema de los juegos hecho. ¿Y por qué digo el tema de juegos? Porque no solo tenemos una Xbox entre comillas para jugar, sino que también tenemos un centro multimedia, ya que podemos ejecutar programas como Spotify, Netflix, Plex, etcétera, de una manera muy sencilla. Vamos a ello, no nos va a llevar mucho tiempo. Tenemos que ir a la Microsoft Store y descargarnos todos los programas que queramos y estén disponibles en esta tienda, como por ejemplo lo está Spotify, Plex, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Elegimos todas, las instalamos y volvemos al modo Xbox. Hay unas aplicaciones que ya te aparecerán por defecto, por ejemplo, Spotify bien integrada cuando la instalemos. Solo con pulsar el botón de Xbox ya la podemos ver arriba, pero hay algunas que igual no las vamos a ver de primeras. Pero esto tiene fácil solución, y es que vamos a ir a la biblioteca, en la sección Mis aplicaciones, y nos movemos hacia la derecha del todo hasta que veamos el símbolo de un más. Ahí seleccionamos en la lista la aplicación que queremos agregar y listo, ya estaría. Yo, por ejemplo, con este Plex me ha pedido unos permisos y ha tardado un poquito en ejecutarse, pero se va a ejecutar. En esta aplicación no funciona el mando, el Cyclone 2, pero bueno, Microsoft parece que está en todas. Y si pulsamos el botón de Xbox, vamos a configuración y bajamos hasta cursor del controlador para juegos, ya podremos mover el ratón con la palanca del mando. Y así ya se puede navegar por aplicaciones que antes no podíamos porque no estaba permitido el mando. Y es más, si quiero instalar, por ejemplo, algo como DAZN, no tiene aplicación en la Microsoft Store, pero bueno, podemos ir al navegador, entrar en su web oficial y desde ahí, en la barra del navegador, se puede instalar. No todas las webs ni apps tienen esta función de instalarlas, pero bueno, puedes probar con tus favoritas. Y ya después instalada, hacemos como antes, la agregamos a mano y nos quedará un acceso directo en el menú inicio a esta aplicación de DAZN. Ahora sí, ya sabemos la mayoría de las posibilidades que tiene esto, por lo que solo queda personalizar esta Xbox a nuestro gusto y disfrutar cómodamente con un mando sin necesidad de teclado, porque podremos abrir un teclado virtual en la configuración de la Xbox. Realmente está todo comodísimo para sentarte y no hacer nada más. Esta capa de modo Xbox es más o menos la que usan las ROG Ally. Es una capa muy sencilla y visualmente cómoda para cualquier persona de la familia. En los vídeos anteriores necesitábamos Linux para personalizar nuestros ordenadores y consolizarlos, pero ahora ya no. Ya con Windows 11 ya vale. Y como has podido ver, no hay que hacer cosas muy complicadas. Es todo bastante sencillo y con unos menús a golpe de ratón. En conclusión, que Microsoft se ha puesto las pilas y ha llevado a todos los ordenadores del modo Xbox. Si no lo ha hecho ya en el tuyo, lo terminará haciendo, no te preocupes, pero ya has visto que si no lo tienes, la configuración es muy sencilla, así que no tienes que esperar ninguna actualización. A mí, personalmente, y creo que se nota por el canal que tengo, me gustan muchísimo este tipo de cosas. Creo que dejar listo esto en un mini PC para tenerlo en el salón o en cualquier lado es algo muy interesante, ya que si tienes padres o niños que no entienden mucho de teclados y ratones, pues estas capas consolidadas son las ideales para ellos, ya que visualmente y operativamente hace que jugar en el ordenador sea mucho más fácil.
Eso sí, hay que configurarlo antes, pero bueno, si estás viendo este vídeo es porque te gusta cacharrear y es algo que no te lleva mucho tiempo. Yo porque me he tenido que explicar y te estoy explicando un poco, pero si lo haces todo de corrido, en menos de 5 minutos yo creo que lo tienes. Eso sí, yo no sé Microsoft qué va a hacer con sus consolas, porque piensa que ahora mismo está el escenario de que te compres un PC que tenga el mismo precio que una Xbox y le metas esta capa de personalización que oficialmente ha lanzado el propio Microsoft. Además, esto ahora mismo, si te paras a pensarlo, mejora a una Xbox, porque puedes jugar a los juegos de tu biblioteca de Steam, Epic o GOG, y así que tendrías incluso el Fortnite si quieres ejecutarlo desde aquí. Literalmente todos los juegos que estén en PC. Y además, si te apetece jugar League of Legends o Valorant, lo instalas desde el modo escritorio, como si fuera un juego normal, y lo agregas después a mano, como hemos visto antes con las aplicaciones. Pero no uses el mando para jugar a esto, por favor, hazme el favor. En fin, que yo no sé si el futuro de Microsoft va a ir por esto o qué, pero bueno, la verdad es que yo no soy Microsoft, así que ni estoy en su cabeza ni quiero estarlo. Ellos sabrán. De todas formas, esta opción que nos regalan es algo increíble y por mi parte es bienvenida. Y nada más, espero que hayas disfrutado de este vídeo y que hayas aprendido a hacer una cosa nueva, que es lo que se trata. Recuerda suscribirte a este canal si no lo estás, dejar un buen like y comentar cualquier duda que tengas, además de compartir este vídeo con las personas a quien les pueda interesar. Que disfrutes jugando y nos vemos en el próximo vídeo.